Buenos días. Bienvenidos a todos al tercer ciclo de conferencias, de ponencias. Tenemos con nosotros a la maestra en ciencias, Larisa Enrique Vázquez. Quisiera compartirles un poquito de su semblanza académica y laboral. La verdad quise hacer un breve resumen, pero es complicado y decidí no quitar nada porque creo que vale la pena. Bueno, los estudios que ella realizó es en maestría en ciencias de matemáticas en la UNAM y con estudios en educación a distancia por la Universidad de Athabasca y la Universidad de Monterrey. En el área de investigación es investigadora a nivel C de tiempo completo en el área de tecnologías para la educación y educación a distancia de la CUAED. Buenos días a todos. Agradezco mucho que puedan estar aquí escuchando en un sábado en el centro, con todo lo complicado que puede ser el centro. Entonces, pues agradezco mucho que estén aquí y agradezco mucho la invitación para poder venir a charlar un poco sobre lo que es la transformación del docente en la educación abierta y en la educación a distancia, ¿no? Y el título precisamente va enfocado hacia el siglo XXI, las nuevas circunstancias en las que nos encontramos y poder ver, analizar y reflexionar con respecto a esta transformación que se ha ido dando desde los inicios de la educación abierta y la educación a distancia a lo que tenemos hoy en día, ¿no? De ahí la idea de poder poner a manera de analogía este cuadro de Escher, que se llama Metamorfosis, porque precisamente ese cambio gradual, esas pequeñas actividades que como docentes hemos ido incorporando en nuestra práctica, ya sea por los modelos educativos que vamos innovando, ya sea por la evolución misma de las tecnologías de información y comunicación, ya sea por el contexto social en el que nos encontramos, pues ha hecho que se vayan tomando nuevas responsabilidades, nuevas funciones como profesores en los modelos abiertos y a distancia. Pero es un cambio gradual, es un cambio fino que poquito a poco nos va demandando y cuando damos la vuelta decimos, hemos cambiado mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido es la parte que quisiera que pudiéramos reflexionar y lo que nos implica como nuevos retos a todos los que somos profesores en modelos en estas modalidades. No sé si los que estén aquí presentes sean docentes y de modalidades abiertas y a distancia, de la universidad abierta y a distancia. Ok, entonces, perfecto. ¿Perdón? Eso está mejor. Ok, bueno, entonces si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, a la siguiente. Nada más un poquito para enfatizar en dónde estamos en la parte de la definición de educación abierta, ¿no? Porque también el concepto de educación abierta ha sido un concepto que se ha ido modificando con el tiempo, incluso con la aparición de las computadoras e internet. De repente como que ha abierto esa distancia y no necesariamente, ¿no? Entonces, sí es muy importante identificar que abierto va enfocado hacia estos niveles de flexibilidad. Una flexibilidad en forma, en horario, en espacio para el estudio y que promueven la autonomía en el estudiante. Están basados en una parte de autonomía que sea el que ayude al estudiante a lograr el objetivo que se está buscando. Incluso hay algunos modelos basados en la parte de educación abierta que hablan ya no nada más de la flexibilidad de espacio, de lugar, de tiempo, sino hablan incluso de la flexibilidad de currículum, ¿no? Entonces, no tengo que tener un currículum rígido o no tengo que llevarlo en el orden que me está diciendo la institución, sino yo puedo ir tomando las materias que son acordes a mis necesidades o acordes a mis intereses. Entonces, en ese sentido es la parte de apertura de la que estamos hablando, ¿no? Porque luego, y seguramente les habrá tocado vivir experiencias de algunos programas que dicen ser abiertos y que no son abiertos, que son lo más rígido, lo más controlador, lo más conductista, ¿no?
Y entonces cero promover autonomía, cero dar flexibilidad de tiempo porque los estudiantes tienen que presentarse obligatoriamente a las sesiones, a los encuentros presenciales, que además no son para resolver dudas, etcétera, ¿no? Entonces, a esto es a lo que nos estamos refiriendo con apertura y con los sistemas abiertos. La siguiente. Entonces, la educación abierta inició, bueno, siempre están las discusiones de que si todavía nos vamos desde que la imprenta y todo, pero vamos a ubicarlo realmente con el objetivo de dar instrucción, de poder enseñar algo con la correspondencia a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, esas son las primeras experiencias en educación. Ahora, educación abierta tiene un filo muy tenue entre lo formal y lo no formal. Y entonces siempre vamos a ver ejemplos que van en la parte de correspondencia. Era muy común encontrar un panfleto en un diario que dijera un mínimo de instrucciones, por ejemplo, para los mineros, ¿no? En una cierta ciudad que se dedica a la minería en Estados Unidos, y empezaban a surgir una serie de panfletos que daban un mínimo de información que era importante para la cuestión de la seguridad, para la cuestión de la higiene, para una cuestión social. Y ahí quedaba, esa información la podía leer o no la podía leer las personas, y nadie les iba a preguntar si lo hicieron o no lo hicieron, si lo entendieron o no lo entendieron. Está disponible, el que lo quiera utilizar y lo quiera aprovechar, y el que quiera profundizar, pues de todas formas iba a poder seguir encontrando más información al respecto, ¿no? Y eso queda totalmente en el lado no formal de la educación. Pero luego están las experiencias formales, como por ejemplo las escuelas internacionales que existieron por correspondencia, y en particular es el caso de Valencia, en España, ¿no? Donde el ingeniero Cervera empezó a conformar carreras técnicas de ingeniería vía correspondencia, ¿no? Y entonces se les mandaba a las personas que se registraban, y sí tenía un registro público y iba a tener validez ese curso que hicieran las personas inscritas, y entonces vía correspondencia se les mandaban los materiales, tenían que resolver ciertos ejercicios, enviarlos por correspondencia, y se corregían y se enviaba a realimentación. Y era la manera de estarse comunicando y de estar asesorando a las personas inscritas. Y entonces, pero siempre volvemos a lo mismo, promoviendo la autonomía, ¿no? Promoviendo esa decisión de tiempo, de espacio, de momento en el que quisieran estudiar, y esa flexibilidad incluso también curricular. Si pasamos al siguiente, por favor. Posteriormente tenemos como otra gran etapa en la evolución, pues la aparición del radio o el uso del radio para la educación, ¿no? Y es muy curioso cuando uno se pone a leer estas experiencias de introducir el radio en la educación. Estaba leyendo de la parte o en la época del general Lázaro Cárdenas, y a ver a qué les suena. Vamos a tener un proyecto en que vamos a entregar radios a diferentes comunidades que no tienen acceso a radio, y vamos a desarrollar materiales para que puedan tener acceso a la educación escuchando esos programas de radio, y vamos a, ¿no? Se repite la historia. Ahorita se quiere entregar computadoras a los niños, y se van a hacer los materiales, ya sea fuera por HDT o primero por Enciclomedia, ¿no? Y hemos detenido esos distintos proyectos. ¿Y por qué? Porque la verdad es que en realidad estos medios efectivamente son oportunidades de llegar a personas a las que no podemos llegar físicamente, que no podemos construir una escuela, o que no está tan fácil tener a todo el profesorado de todos los grados, con todas, que sepa de todas las materias, en una comunidad en la que vive menos de 500 personas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues por eso vemos cómo se va repitiendo de repente la historia. Y
la parte formal de la introducción de la radio, como les digo, empezaron a grabarse materiales, a invitar a expertos en las temáticas a que grabaran materiales, y en las escuelas se repartían material impreso donde se podía ya fuera o aplicar y cerciorarse que se está escuchando y que se está comprendiendo lo que se está diciendo en el programa de radio, o ejercicios, o incluso en algunos momentos hasta dictando el orden de la sesión, ¿no? Hay unos materiales que se llamaban el maestro rural, y tal cual los materiales decían: a las 7 de la mañana usted se va a ir a hacer ejercicio para que sus alumnos vean que usted es una persona sana, que llega motivado y va a estar poniendo el buen ejemplo. Ya está despierto. Después báñese para que además vean el ejemplo. De 7:30 a 8 usted se va a bañar, va a entrar a las 8 y empieza con el himno nacional y todo la programación de radio, hora por hora, hasta que termina con las campanadas de la iglesia para que se vayan a misa, ¿no? Así. Entonces, en este caso quizás no es esta cuestión de autonomía, no se promueve tanto esa autonomía, y sí va dirigiendo mucho la sesión de clase a falta de tener a un profesor que en determinado momento haya podido tener toda la capacitación o actualización que se necesitaba para los nuevos programas, que en ese momento era toda la parte de la educación socialista, ¿no? Pero bueno, ese fue un ejemplo concreto así aquí en México, donde se utilizó más en ese sentido, pero en otros países sí promoviendo la autonomía. Y nuevamente, tanto en un esquema formal como en un esquema no formal. En el esquema no formal, pues cápsulas o programas de radio culturales o artísticos, donde se puede escuchar una obra, donde se inserta una cápsula que menciona al autor, un poco de la biografía, el momento histórico, etcétera, y de esa manera dar información que ayude a ampliar una visión cultural y artística, principalmente en ese sentido. Luego también se incorporó la parte científica, ¿no? Y entonces esta fue la función de la radio en la educación. Y como les decía, por un lado, dirigir actividades, ahí repetí actividades de aprendizaje, ¿no? Que estuvieran realizándose en el aula. Entonces, ahí el profesor, la función que está teniendo el profesor en el aula es la de dirigir las actividades y poder coordinar entre lo que dice el programa de radio con el documento en texto y los ejercicios que se vienen proponiendo en los materiales impresos. Y como sí en la parte formal sí se está partiendo de estar en un aula, también una función es propiciar la participación y la interacción grupal. Poder poner a discusión lo que estamos escuchando, poder escuchar las diferentes impresiones que tienen los alumnos y generar discusiones al respecto. Entonces ya empieza a tener otra función también el profesor. Pasamos al siguiente. Luego, otro gran momento es la introducción de la televisión en la educación, ¿no? Nuevamente, un medio masivo. Bueno, la oportunidad que esto implica en cobertura, enorme, ¿no? Y entonces, ¿por qué no utilizarla nuevamente hacia la parte de educación? Y entonces, en ese sentido, un poco de manera similar a lo que se hizo en el radio, pues entonces empezar a generar materiales ex profeso para este nuevo medio, en donde participaran expertos, donde participaran profesores, y entonces, por ejemplo, en el caso de México, hay dos figuras. Uno que es el telemaestro, que es el que graba los programas de radio, el que sale dando la clase en el medio televisivo, y el monitor, que es el profesor que está en la telesecundaria, ¿no? Y que entonces esa función que tiene el monitor, un poco similar a lo que estaba haciendo el profesor en el caso del radio, pues resolver las dudas, generar debates, pero como monitor incluso generar reportes de cómo está funcionando el modelo con respecto a los niños, el nivel de avance, o sea, un seguimiento muy, muy puntual, ¿no? Y yo creo que la verdad, en México, el caso de la telesecundaria estuvo
muy bien diseñado, estuvo muy bien planeado, estuvo muy cuidado en todos sentidos, desde la parte del pilotaje, la implementación, el seguimiento, el monitoreo, que ha sido un programa que es vigente hoy en día todavía, ¿no? Y si ustedes entran a YouTube van a poder revisar muchos de los programas que se están haciendo hoy en día para la parte de telesecundaria, que ha sido un programa reconocido a nivel mundial, el caso de México, cómo se diseñó, ¿no? Pero empezaron a intervenir ya diferentes actores, si se fijan. Ya tiene que venir toda la parte de producción. Y los profesores, los telemaestros, recibieron una capacitación con respecto a lo que era pues poder hablar frente a las cámaras, la parte de modulación de voz, la parte de el tipo de gráficos o de materiales con los que se podía apoyar y que pudieran ser transmitidos por televisión, ¿no? Entonces, sí hay otro tipo de capacitación incluso que tuvo que recibir el profesor que se iba a desenvolver en este nuevo entorno. Bueno. Y nuevamente, en la parte no formal, bueno, los casos de televisión educativa también son muchísimos, ¿no? ¿Cuántos canales no están enfocados hacia una parte de una televisión cultural, donde lo que se promueve, pues efectivamente son cápsulas, documentales, programas de debate alrededor de ciencias, alrededor de cultura, de arte, etcétera, pero siempre con el objetivo de poder incrementar ese conocimiento en la población, ¿no? Pero como educación no formal, nuevamente, ahí tengo la opción, la puedo tomar, no la puedo, le quiero dar seguimiento y a partir de eso continuar estudiando por mi cuenta o identificar pares con los cuales podría profundizar en la temática o hacerlo de manera individual, pero de todas formas también profundizar en ese tema, o lo puedo seguir de manera, o nada más lo escuché, estuvo interesante y no pasó a más, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos este sentido de movernos en lo no formal y lo formal. La siguiente. Luego tenemos lo que fue ya una combinación, empezó a haber una combinación de medios, pero sí se introduce un elemento muy importante, la interacción en tiempo real, ya fuera por audioconferencia o por videoconferencia, ¿no? O multiconferencia, o sea, hay distintas modalidades, detalles ahí pequeños, pero lo importante es, ya la asesoría sí puede existir en tiempo real. O sea, en el caso del radio, en el caso de la televisión, el telemaestro, el experto en la temática, yo no lo veo de manera directa o no lo escucho en tiempo real, aunque esté viendo la transmisión de video o escuchando la transmisión de audio, no tengo la oportunidad de preguntarle o detenerlo y decirle, a ver, a mí me queda una duda, ¿no? Y en cambio, con las audioconferencias o las videoconferencias, sí tengo esa posibilidad. Y entonces eso implica también poder trabajar de otra manera la asesoría. Aunque sea a distancia, efectivamente, no, apoyándonos de estos medios puede seguir siendo a distancia, sigo manteniendo la flexibilidad en este sentido, pero sacrifico un poco esa cuestión de la flexibilidad de tiempo. Y les decía, aquí empiezan a surgir una variedad de composiciones. O sea, a lo mejor tengo materiales impresos o materiales que recibí en un disquete, ¿no? Ya en los últimos, en la década de los 80s, que les recibía o en un floppy o en un disquete, y con la posibilidad de posteriormente tener una videoconferencia o una audioconferencia y tener esa asesoría en tiempo real. Y además identificar quién es mi grupo. Si es que pertenezco a un grupo, puedo tener la posibilidad de ir reconociendo a otros compañeros que están en la misma circunstancia que yo. Otros esquemas es lo mismo, reproduciendo la parte de audio, cassettes, recibir la clase vía cassette y después tener esta combinación de medios para la parte de asesoría. Entonces,
Ahí es un momento en que no estamos hablando únicamente de un medio en particular, pero sí de la introducción de la sincronía. Y luego sí aparece Internet. Sí aparece Internet y entonces ahí sí ya cambian muchas cosas, ¿no? Ya los primeros cursos en línea que se empezaron a desarrollar, no sé si a algunos les haya tocado participar en desarrollo de materiales para cursos en línea, pero pues bueno, desarrollamos el curso, diseñamos las actividades, un poco como el telemaestro, y que en determinado momento va a haber monitores o asesores que son los que se hacen cargo de estar repitiendo ese curso, ¿no? Porque era muy costoso o es muy costoso estar desarrollando materiales, ¿no? Entonces, pues si hicimos este material y es el curso que se da 2 veces al año, pero durante todos los años, entonces pues hagamos un muy buen material que nos sirva y que la inversión la podamos estar, o sea, que no sea una inversión que tengamos que hacer cada semestre para poder estar desarrollando ese curso, ¿no? Porque ni tiempo, y a veces no es nada más por una cuestión económica, es a veces por tiempo también, ¿no? O cuando tenemos muchísimos profesores, pues entonces, ¿cómo puedo atender a tantos? En el caso de la UNAM, que tenemos, si tuviéramos que atender a todos los profesores y que todos los profesores hubieran querido subir sus materiales, eran las épocas en las que estaba yo en Degesca, y entonces sí, teníamos un departamento que se llamaba Productos Interactivos, y nuestra función era precisamente ayudar a los profesores que querían desarrollar un curso en línea o un tipo de aplicación en línea, ¿no? O si hubiéramos tenido que atender a todos los profesores de la UNAM, pues no nos hubiéramos dado abasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era cómo hacer materiales de muy buena calidad y en determinado momento sí apoyarnos más en capacitar asesores y que estuvieran repitiendo el mismo curso. Algunas instituciones incluso eso lo veían como ideal, porque era la manera de homogenizar y garantizar que todos los alumnos vieron el mismo tema, ¿no? Y vieron nada de que, pues es que este profesor no lo da completo, él lo da de esta manera, nosotros nunca vimos ese tema, ¿no? Y entonces es una forma también de garantizar que todos vieron lo mismo. Y entonces pues lo que se hacía era, en un principio incluso todavía ni había las plataformas, ¿no? El Moodle, el Blackboard, o no las usábamos tanto, y se desarrollaba el curso desde cero y desde la forma de registro y todo. Muy artesanal, y cuando nuevamente empieza a escalar, pues se necesita utilizar realmente los sistemas como Moodle, los administradores de contenidos y los administradores de usuarios que faciliten una serie de tareas. Y bueno, de hecho este es un ejemplo precisamente en este sentido. Y entonces, ¿cuál es la función del asesor que se toma en ese momento? Pues la función del asesor, entonces, es diseñar estrategias de comunicación y orientación, porque aquí ya tenemos elementos de comunicación, donde podemos o enviar comunicaciones como profesores hacia nuestros alumnos, o propiciar que se dé la comunicación entre el grupo y el profesor un poco nada más monitoreando cómo se da esa participación, o comunicación uno a uno, ¿no? Hay comunicaciones que como profesor queremos que todo mundo se entere, y hay comunicaciones que es nada más dirigida a ciertas personas, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar esas estrategias de comunicación y orientación, pues es otra función que entonces antes no la tenía el asesor que estaba en un modelo abierto, ¿no? Y cómo empezar a manejar esta comunicación entre los grupos y fomentar el aprendizaje en red. Porque nuevamente, ahora también tenemos otro elemento muy importante. Todas las bases de datos, todas las páginas web que existen, todas las revistas, el acceso a toda esa información, pues cómo fomentamos que realmente vayan haciendo ese aprendizaje en red, ¿no? Previamente, pues podríamos estar fomentando que fueran a las bibliotecas, que preguntaran en su comunidad si había X, o sea, cómo se hacía cierto procedimiento, a qué se dedicaba la comunidad y cómo lo trabajan, no sé, ¿no?
tratar de identificar pares o tratar de identificar expertos en la zona que ayuden a profundizar en una temática. Pero ahora en la parte de Internet, pues también tenemos otro mundo que se abre y que también nos brinda muchas posibilidades de investigación y oportunidades de obtener nueva información, ¿no? Entonces, también el poder fomentar ese aprendizaje en red y hacer una investigación que sí sea óptima y que sí sea asertiva de acuerdo a lo que estoy requiriendo. Así es. Después, seguramente ustedes han escuchado pues la parte de que si hay generaciones de la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo un desarrollo en las tecnologías en Internet que permitieron que además de tener esta facilidad de comunicación o esta facilidad de búsqueda y o de encontrar distintos recursos, ser partícipes de una manera mucho más fácil en el desarrollo de recursos, ¿no? Todas esas herramientas que permiten la autoría de una manera muy transparente, muy inmediata, como han sido los blogs, como han sido los wikis, como han sido las aplicaciones tipo Hot Potatoes, que fácilmente como profesor, sin necesidad de saber programación, puedo generar una actividad interactiva, un ejercicio, un examen, pues abrieron otro mundo en el que además, algo que no mencioné, pero en el caso anterior, cuando se desarrollaban los cursos en línea, pues efectivamente, cuando teníamos que decirle a un profesor, para poder hacer tu curso en línea, pues tienes que aprender un poquito de HTML. Ah, bueno, y si sabes editar un poco de fotografía, pues también. Y si sabes no sé qué, entonces decía el profesor, bueno, además de mi clase, de estar actualizado, de revisar los materiales, ¿tengo que hacer todo eso? Pues no puede ser, ¿no? Porque en muchos casos eso se le empezó a pedir al profesor. En otros casos el profesor tenía inquietud y lo quería hacer, pero de todas formas es un trabajo enorme, ¿no? Hacer un curso en línea. Y este tipo de tecnologías facilitaron esa publicación, facilitaron esa autoría. Y entonces, aunque no fuera a hacer todo el curso en línea, pero sí desarrollar pequeños recursos que facilitaran una cosa en concreto, ¿no? O que ayudaran a clarificar un tema, un concepto específico. Y entonces, ahora nuestros docentes aprendieron a diseñar y desarrollar materiales, ¿no? Y recursos en línea. Ya no digamos todo el curso en línea, pero sí desarrollar ese tipo de recursos. Y utilizar medios para gestionar y distribuir materiales, ¿no? Tienes que entrar a Moodle, tienes que saber administrar tus contenidos, tienes que, o a Blackboard, o a WebCT en aquel entonces, Claroline, ¿no? Digo Moodle porque es el que más se ha expandido en Latinoamérica, pero hay muchísimos. Pero es una nueva tarea que tuvimos que aprender, ¿no? Entender qué es un sistema de administración de contenidos y administración de usuarios y cómo puedo como profesor empezar a subir recursos que yo hice o que yo encontré en la red, cómo puedo la actividad que diseñé incorporarla aquí, evaluar, revisar la evaluación el seguimiento de mis alumnos, poder generar sus calificaciones, en fin. Eso no la teníamos antes, ¿no? Y la tuvimos también que aprender. Y conformar redes de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora, además, con este tipo de herramientas, pues también se prestó, así como yo, profesor, tuve la posibilidad de empezar a generar recursos, pues la tiene cualquier usuario. Y si yo tengo el acceso de poder usar un blog, pues también lo tiene mi alumno. Y entonces ellos también pueden empezar a generar redes de aprendizaje entre compañeros. Ya no dependen de un administrador y un programador que les genere un espacio que tenga tales características, lo tienen inmediato, ¿no? Y en esa época el crecimiento de los blogs, exponencial, ¿no? Y muchísimos jóvenes empezaban a utilizarlos y de esa manera empezar a comunicarse y encontrar ese otro espacio de interacción y de aprendizaje con sus compañeros o incluso con gente que ni siquiera estuviera en su grupo,
pero como tiene acceso a internet y encontró ese blog y le pareció interesante, me puse en contacto. Y entonces mis redes van ampliándose. Y esa función que le decíamos anteriormente cuando trabajábamos de manera con el radio, con la correspondencia, de busca en tu comunidad quién está haciendo este tipo de trabajo, pues busca en el mundo quién está haciendo este tipo de trabajo. Entonces abre otra perspectiva completamente.